¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Se van dando cada uno de los pasos necesarios para llegar al 10 de diciembre y que tome posesión del mando el nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Para esto, en el Congreso juran senadores, diputados, asumen los cargos aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante el cuerpo. Esto pasó en Cámara de Diputados. Los momentos de tensión que puede atravesar nuestro país nos hizo recorrer diferentes caminos. Sí, lo que pasa es que se me cayó esto, perdón. Diferentes caminos que de una manera u otra, más allá de las responsabilidades, derivaron en la llegada de un plan económico que trajo a la Argentina nada de lo que había sido prometido en campaña y sí mucha tristeza, desesperanza y desilusión. En esta Cámara nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo, volvimos a conversar, incluso en muchas sesiones tuvimos posiciones diferentes, pero nunca perdimos la capacidad de diálogo. Bien, estábamos escuchando a Máximo Kirchner, que tendrá la función de dirigir el bloque del Frente para Todos. Sergio Massa a cargo del cuerpo de la Cámara de Diputados. Cada uno dijo lo suyo en este marco y bueno, la idea ahí contarte cómo queda conformada justamente la Cámara de Diputados. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, te vamos a contar, te vamos a explicar cómo queda la Cámara. Vos lo dijiste, Máximo Kirchner es el jefe de bloque de la primera minoría. Finalmente lograron ser la primera minoría. Bien. 120 diputados. Después están los de Juntos por el Cambio, que hoy perdieron 3. Así que hubo mucho enojo en Cambiemos. Porque enseguida vamos a hablar de eso porque se habló de traición, de sí. estafa. Sí, bueno, muy enojado el presidente y mucho enojo en Cambiemos por estos 3 que se fueron. Finalmente Juntos por el Cambio queda con 116, es el segundo interbloque más grande. Sí. Y después tenemos 2 bloques nuevos, que uno va a tener 8 diputados, que ahí migraron los del PRO, conducido por José Luis Ramón, 8 diputados, y los de Consenso Federal, los de La Baña, que acordaron con los cordobeses de Schiaretti, van a ser un bloque de 10. Bien, no es menor todo esto porque se viene la votación del presupuesto. La idea es, o la fecha, el 18 de diciembre, así que se están aprestando para esta cuestión. Ya, en realidad, quienes ahora se convertirán en oposición desde Juntos por el Cambio dicen que lo que no van a volver a ceder son facultades especiales para el Ejecutivo en torno del presupuesto, que ellos no van a dar ningún tipo de cesión en ese sentido. El resto está para negociarse. La otra foto en el Senado, Gabriela Michetti, la actual vicepresidenta de la Nación, recibiendo a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, mucho se especuló, mirá, ahí están. Hubo reunión larga, más de lo que se esperaba, el encuentro, foto, sonrisa, lo protocolar. ¿De qué hablaron? Dicen que de lo que va a pasar el 10 de diciembre, ni una palabra. Fue larga la reunión, de algo tuvieron que haber hablado. Lucía, ¿nada del 10 de diciembre? Bueno, porque ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Quién va a hacer la entrega de mando? Que Gabriela Michetti ya dijo que lo quiere hacer. Desde ambas partes dijeron que la reunión fue muy cordial, más de una hora. Sí, se ve que fue cordial. Más de una hora se extendió esta reunión, sí. Y desde ambas partes lo destacaron, pero no hubo definiciones sobre ese día. Hay un encuentro de intereses que todavía no se terminó de arreglar. Bueno, veremos qué sucede el próximo martes. A ver, Agustín, buenas noches. Contame cuál es el tema de la economía, porque hoy Sandleris, el hombre del Banco Central de la República Argentina, anunció que renuncia a partir del 10 de diciembre. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Sí, tal cual. Sandleris anunció algo que, bueno, era previsible, pero ya es un hecho. Presentó la renuncia con fecha 10 de diciembre. Todo indica, el gabinete va a estar anunciado el viernes, pero todo indica que Miguel Pese será quien lo vaya a reemplazar al frente del Banco Central. Y la verdad que lo que deja Sandleris es una gestión pésima en su paso por el Banco Central.
En resumen, después lo podemos ampliar. Pésima pero decís vos, pero mirá que mañana se viene una cadena del presidente de la Nación donde va a decir que deja un país con las bases para el crecimiento, incluida la gestión del Banco Central de la República Argentina. Hace rato que vienen con eso, el informe desopilante de Marcos Peña acerca de cómo queda la economía, lo que comentó hace un par de días atrás María Eugenia Vidal en relación a la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, la verdad que es una descripción que parece bastante lejana de la realidad. Lo cierto es que, en síntesis, en el Banco Central vos pensás que Sanleris anunció un torniquete monetario que lo único que generó fue profundizar la recesión. Al final del camino pretendía controlar la inflación, termina este año con un récord de 55% de inflación, con una bomba de tiempo del ELIC, con tasa de interés en 63% de referencia. Digo, la verdad es que si uno tiene que analizar con los datos concretos, objetivos, el paso de Sanleris por el Banco Central, el resultado es pésimo. Vamos a ver qué intenta explicar mañana en esto que decís el presidente, pero la realidad es que los datos indican que fue pésima la gestión al frente del Banco Central. Bueno, ya dijo 3 veces pésimo, 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 por si te quedaba alguna duda lo que piensa Agustín Nateli, dice que fue pésima la gestión de Sanleris al frente del Banco Central de la República Argentina. Enseguida vamos a estar con más datos. La noticia, la novedad, te la vamos a explicar enseguida, pero nos adelanta el título del ámbito judicial Néstor Espósito. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Rosario. Viste que muchas veces en este mismo programa te contaron los invitados que la justicia federal, la de Comodoro Pi, estaba infectada de servicios de inteligencia. ¿Y no era así? Y lo contaban como una cuestión negativa. Bueno, no solo es así, sino que un fallo judicial dice que está bien, que no pasa nada, que no es delito. Te lo vamos a contar en un ratito. Atento porque es realmente Es un fallo, está escrito y hay argumentos. Sí, claro, Ay, es un me fallo encanta. y además beneficia a personajes centrales de estos 4 años de gobierno. Bueno, enseguida los detalles tenemos de esos fundamentos por parte de un juez de la Nación. Enseguida vamos con eso. Bueno, recién hablábamos de traición. Mirá, están enojados en el PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos, no importa, porque hay 3 diputados, exactamente Beatriz Ávila, Antonio Carambia, Pablo Anzaloni, que se fueron. Dijeron, mirá, hasta acá llegamos, nosotros nos vamos. Y entonces, mirá, Cristian Ritondo. Lamento que los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia, electos por la boleta de Juntos por el Cambio, hayan decidido no formar parte de este espacio. Estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos. Sí, pero este es bueno, este es el tuit amable que tuvo, ¿eh? Te digo la verdad, les digo que eran unos estafadores, Ritondo. Primera cosa, primera palabra. El presidente de la Nación. Lamento la desafortunada decisión de los diputados de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición, Ritondo estafa, el presidente traición, a la confianza de los votantes que los eligieron, es opuesta a nuestros valores y a los que creemos. Bueno, yo después voy a preguntar algunas cosas respecto de esta cuestión. Hoy, más temprano, hablamos con el diputado Álvaro González, de Juntos por el Cambio, que además se transformó hoy en vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Respecto de este alejamiento, dijo lo siguiente. Porque tanto Anzaloni como Ávila como Carambia... ¿No dieron argumentos? El que te habla, no sé lo que dicen ellos, pero el que te habla intentó infructuosamente durante una semana ubicarlos y nunca, salvo Beatriz Ávila, que me dijo que se iba, que era un tema de ella, producto de su marido, intendente en Tucumán, no sé qué. Anzaloni me dijo un día voy para allá, todavía lo estoy esperando, y Carambia nunca me contestó el teléfono. A esta altura del partido somos todos hombres grandes, yo tengo muchísimos años de experiencia política, y si uno se puede sentar frente a frente, por ahí puedo entender cuáles son los motivos. Salvo Ávila, que le dijo a Álvaro González, mirá, mi marido es intendente, no sé, me voy. Los otros, uno le dijo, dale, enseguida nos juntamos, voy para allá, lo está esperando. Y el otro nunca ni siquiera lo encontró por teléfono. O sea, que argumentos no hay. Es estafa para Ritondo, es traición para el presidente de la Nación. Daniel Lipovetsky, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Para vos qué es? ¿Estafa, traición? No, yo no haría, no usaría esas calificaciones. La realidad es que cada uno de los diputados, cuando decide tomar este tipo de decisiones, seguramente tendrá un montón de cuestiones para valorar. Cada uno es una decisión muy personal.
Me parece que... Pero no hay que mínimamente comunicar por qué uno se va. No es la primera vez que pasa esto en la historia, y te diría que nosotros cuando fuimos oficialistas, somos oficialistas hasta el 10 de diciembre, de alguna manera hemos trabajado con bloques que se conformaron, con diputados que fueron electos quizá por una lista y luego rompieron y armaron otro bloque. Bueno, de hecho, Pichetto acompañó al presidente de la Nación en una fórmula y no creo que le hayan preguntado si traicionaba los valores. Yo creo que no son decisiones para hacer una calificación. Por supuesto que sí, claramente cada uno tendrá que expresar sus razones y lo harán, lo podrán hacer públicamente o internamente, pero me parece que de ahí a utilizar una calificación sobre esa medida son cuestiones que toma cada diputado, que las habrá analizado por alguna situación en particular. Es cierto que también estamos cambiando de rol, estamos pasando a ser un bloque oficialista, a ser un bloque de la oposición, con todo lo que ello implica, y también habrá que también empezar a hacer balances de cómo funcionaron los bloques, cómo funcionó el gobierno, la contención de cada uno de los que integraban esos bloques, y eso seguramente los habrá llevado también a tomar las decisiones. Uno puede estar de acuerdo o no con esa decisión, pero lo que no puede hacer es una calificación tan dura desde lo personal, ¿no? Bueno, la hizo el presidente de la Nación, no hablo de traición. A ver, Beatriz Ávila dio algunas explicaciones. Dijo, el presidente Mauricio Macri, que usó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino, dice la diputada que acompañó, y que manejó a sus votantes con eslogans publicitarios vacíos de contenido. Hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes, dijo Beatriz Ávila. Agregó, que se quede tranquilo el presidente, que en mi partido, y habla del partido de ella en Tucumán, hacemos política en la calle, no en Twitter. No escuché las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Ángel Pichetto, que fue nada menos que su candidato a vicepresidente. Durísima está. Mira, yo la verdad que tengo un buen diálogo con Beatriz, es una diputada muy comprometida, incluso cuando fue el tema del repudio del golpe de Estado en Bolivia, ella votó el repudio. Sí. Así que, y ella tiene la independencia que le da formar parte de un partido propio, era parte del interbloque que Cambiemos, pero con un partido propio, y que seguramente habrá sido parte del análisis que habrá tomado en consideración. No he hablado sobre esta decisión, pero sí he conversado muchas veces con ella. Lucía. Sí, Ávila, entre otros, entre la catarata de tweets que mandó, porque no solo se refirió a Macri, sino también a Patricia Bullrich, que también la criticó muy fuerte, ella dice que la ministra Bullrich, con esta descalificación, descalifica las conductas de los partidos que no supieron contener en alianzas y que no supieron manejar porque nunca extendieron su visión más allá de la capital. ¿Crees que hubo una falta de contención de parte del macrismo a muchos de sus diputados, a muchas de sus fuerzas políticas, sobre todo del interior? ¿Y por qué? ¿Por qué se dio así? Mira, a ver, yo creo que es momento, después de 4 años de gobierno, de empezar a hacer los balances de por qué se perdió la elección. El primer punto que hay que analizar es por qué la perdí. ¿No lo analizaron todavía? Me da la impresión que no. Cuando vos de alguna manera ves que hay unos que se quedan contentos con haber sacado 41%, no puedes hacer los balances necesarios para poder corregir los errores. Yo creo que cuando uno pierde la elección tiene que reconocer que perdió la elección y a partir de ahí las razones por las cuales perdiste y eso te va a permitir corregir las cosas que se hicieron mal. De alguna manera yo creo que la economía claramente fue, haciendo un balance muy cortito, la economía claramente fue un factor determinante, pero creo que también la falta de construcción política que hubiera ayudado para que cuando la economía no te funciona, que en un país como este es posible que te ocurra, la construcción política te puede ayudar y ahí aparece justamente lo que quizás algunas críticas que aparecen ahora de gente que no se sintió contenida, como estos diputados. Ahora, Daniel, que hoy rompieron. Se fracasó en la economía. Digo, hubo un fracaso del gobierno en la economía, sin embargo el presidente insiste en que deja las bases para un crecimiento. Mañana se especula con que va a haber una cadena nacional cerca de las 18, él va a decir que deja un país que está en condiciones de crecer. ¿De qué manera se elabora ese pensamiento cuando todas las variables económicas son negativas? No sé, habrá que escuchar al presidente mañana Pero vos tuviste la oportunidad de escucharlo muchas más veces. Sí, pero no ha hablado sobre ese balance. En general nosotros, y él mismo lo dijo cuando posteriormente a la elección, el balance no tan los primeros días, pero ya te diría la segunda semana de la derrota en las PASO, de que él un poco reconocía la situación de la economía y tomó medidas en consecuencia. Yo creo que algunas medidas que se tomaron eran correctas para la coyuntura de ese momento, las que se tomaron post elección de las PASO, me estoy refiriendo. Y por lo tanto creo que de alguna manera fue claro que la consecuencia de la situación de la economía fue la derrota electoral, en gran parte.
Así que no sé qué es lo que va a plantear él desde otro lugar, eso no lo he escuchado, así que mañana lo veremos. Agustín. Sí, porque hay toda una intención del gobierno. Acá la venimos marcando en aquel informe que presentó Marcos Peña, las declaraciones de María Eugenia Vidal, en un montón de cuestiones que apuntan a esto, a la idea del crecimiento invisible, a la idea de dejar ahora la economía con las bases para que empiece a crecer a partir de ahora. Y cuando uno revisa, la verdad es que se encuentra un Banco Central prácticamente sin reservas, un nivel de deuda muy fuerte y concentrado en el corto plazo, una economía en recesión que marca para este año una caída de casi el 3%, una inflación en nivel récord de en torno al 55%, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de empleo. Digo, cuesta mucho en los resultados objetivos oficiales de los institutos oficiales encontrar algo positivo. Entonces, digo, no entiendo este intento de instalar que algo que no se ve en realidad está bien y va a permitir que la economía crezca, cuando en realidad lo que va a haber que hacer es un esfuerzo enorme para revertir esto, ¿no? No, claro, yo creo que hay un gran desafío que tiene el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, es justamente resolver la situación de la economía, que es muy difícil, la recesión, digamos, es grave, así que me parece que no, los problemas de la economía son claros, ¿no? Yo coincido con ese análisis. Se diferenciaría igual a María Eugenia de la política nacional. Me parece que la provincia es otra cosa distinta. ¿Pero por qué eso? Pues yo creo que ayer cuando ella planteó algunas cosas que son reales y que yo creo que ahora cuando le toque al gobernador Kicillof a partir del 10 de diciembre luchar por la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires respecto al tema del reparto de los impuestos coparticipables, nosotros los vamos a acompañar. En el caso particular seguramente lo vamos a acompañar en esa lucha, yo creo que él la va a dar. Y creo que María Eugenia ayer planteó justamente eso, ¿no? Un poco que es el gran desafío que tiene la provincia. Entonces desde ahí me parece que ella hizo un montón de cosas importantes para la provincia. Ayer acá, por ejemplo, Chousa dijo que los números son mentiras, los números de Vidal no son ciertos. Bueno, no importa, ese es otro debate, pero digo en general, después basamos si los números son o no, es una discusión más profunda. Pero lo que sí creo es que ella peleó porque el Fondo del Conurbano se actualice y de alguna manera eso se logró después de muchísimos años que no se hacía. Y por el otro lado creo que la derrota electoral en gran parte se debe a la situación de la economía que acaba de describir Agustín con mucha precisión, ¿no? ¿Son así los números esos en provincia de Buenos Aires, Agustín? No, mira, te voy a marcar un dato que es importante, que lo debes conocer, Daniel. Por estos días hay una disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia por un bono que vence este viernes, que la provincia de Buenos Aires está intentando que el banco lo reperfile, es decir, que acepte voluntariamente un canje de este bono hacia adelante, porque si no la provincia este viernes, te estoy hablando de pasado mañana, claro, entraría en default. No podría pagar este bono, que es algo así como 4.200 millones de pesos. Sin embargo, la gobernadora Vidal dice que deja a la provincia con 25.000 millones de pesos líquidos disponibles al próximo gobernador. Si esto es así, podría pagar el bono. Entonces no se termina de entender qué es lo que está ocurriendo. Por eso, entre otras cosas, se dice los números no son los que la gobernadora Vidal dice que son. Sí, estoy entendido, es cierto, la verdad que no tengo profundidad números sobre esa situación en particular, sí tengo entendido, claro, que a diferencia de lo que pasó cuando asumió ella en el 2015, que no había plata para pagar los sueldos, hoy la provincia tendría los recursos para hacerlo cuando Kicillof asuma. Respecto al tema de lo que decido del bono del Banco Provincia, desconozco, no conocía la información. Bien. Néstor. Sí, yo lo escucho, diputado, hablar de un diagnóstico de que bueno, la economía no funcionó bien a nivel nacional y eso se tradujo en la derrota de Mauricio Macri, que la gobernadora sufrió una situación de discriminación impositiva que le jugó en contra. No, la gobernadora no, la provincia. La provincia sufrió una situación de discriminación impositiva que le terminó jugando en contra y también perdió. Y en este escenario veo que como si fuera un país aparte, Horacio Rodríguez Larreta ganó ampliamente en la capital federal. ¿Fue virtud de él porque manejó bien? ¿Fue una herencia de Macri? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es tan distinta la capital que la nación y la provincia de Buenos Aires? Y bueno, hay muchas razones, pero por supuesto que la capital es un distrito mucho más pequeño, con una situación fiscal mucho más holgada, además que por supuesto percibe ingresos brutos, que es la única ciudad-estado, digamos, una autónoma que percibe ingresos brutos, eso le da un plus, y por supuesto que la gestión de Macri y luego de Horacio fue bien valorada por el porteño, porque se hicieron muchas obras en la ciudad y eso creo que fue el determinante. Le digo porque la provincia de Buenos Aires los recursos son más escasos y además
tiene una profunda desigualdad de origen que realmente es muy difícil de resolver, ¿no? Te digo porque ahí hay una lectura medio lineal. Digo, Macri llegó a la presidencia de la Nación porque supuestamente había hecho una buena gestión en la capital federal y después, puesto a gobernar la Nación, tuvo, bueno, los problemas que lo llevaron a terminar su primer mandato sin posibilidad de reelección. ¿Podría pasar lo mismo y por eso es que lo mantienen todavía contenido a Larreta como jefe de la oposición? No, no creo. Yo creo que la gente cuando decide, cuando vota por un montón de factores. Yo creo que en el 2015 lo eligió Mauricio como candidato a presidente porque también quería una renovación después de 12 años de kirchnerismo, de gobierno de kirchnerismo, con cosas buenas y malas que hizo, porque la verdad que nadie gobierna 12 años sin haber hecho cosas buenas. Pero claramente sufrió un desgaste ese gobierno y por supuesto que decidió un cambio, como ahora decidió volver a cambiar, cambiar nuevamente. Y en ese marco elige a quien, la gente del pueblo elige a quien considera que más representa ese cambio. En ese momento eligió a Macri y ahora eligió a Alberto Fernández, que de alguna manera también mostró una posición distinta de alguna manera en algunas cosas respecto al gobierno anterior, al kirchnerismo. Yo digo que tanto el kirchnerismo como este gobierno, como el gobierno de Macri, fueron gobiernos polarizantes y esa polarización no le ayudó a la sociedad sin lugar a dudas y no le sirvió para ganar elecciones. Los dos perdieron elecciones con esa estrategia de generar polarización y me parece que Alberto de alguna manera planteó una posición distinta sobre esto y espero que lo pueda cumplir porque realmente sería muy bueno para la sociedad que rompamos esta grieta que tanto nos divide. No estoy diciendo que no tenemos que pensar distinto porque sería muy aburrido que todos pensamos igual y aparte el pensamiento único no ayuda a nadie, pero sí que podamos pensar distinto sin que eso implique que seamos amigos de enemigos, ¿no? Y hablando de cambios, ¿te quedás en Cambiemos? ¿O en Juntos por el Cambio o no? El 9 asumo como diputado provincial, juro el 9 de diciembre, el lunes. Así que el próximo desafío es ese, representar a los bonaerenses en la legislatura provincial, seguramente dentro del bloque de Juntos por el Cambio, que se está reorganizando, teniendo en cuenta justamente el cambio de rol que hablábamos, de oposición de oficialismo a oposición. Seguramente, pero bueno. No, es porque todavía no está ni siquiera conformado el bloque, ni siquiera hemos tenido todavía una reunión de bloque como para poder dar más certezas. Daniel Lipovetsky, gracias, muy amable, como siempre. Agustín, vamos con la economía, dale, contame. Sí, la economía, y hablabas de cambios. Bueno, si viene un cambio profundo en la economía. Hoy se conoció algo para el inicio que tiene que ver con algo que Alberto Fernández hace mucho tiempo que viene comentando, que es esto de encender la economía, impulsar el consumo, la demanda, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Bueno, y se conoció un programa que supuestamente se va a anunciar en los primeros días, que se conoce como el de los 100.000 millones. La intención es de volcar a la economía, direccionando a los sectores de recursos más bajos, de ingresos más bajos, por ejemplo, a los jubilados de la mínima, a los sectores de ingresos vinculados con salarios mínimos. Esto total de 100.000 millones de pesos para buscar de esta manera impulsar el consumo. Ahí tenemos preparada una placa que nos marca. Los destinatarios van a ser, como te decía recién, jubilados, trabajadores públicos y privados con salarios cercanos al mínimo, hoy el mínimo está en torno a 18.875 pesos, y beneficiarios de planes sociales. ¿Cuál es la intención? Direccionar recursos a sectores que no tienen capacidad de ahorro, que no van a ir a comprar dólares, no van a fugar, ni mucho menos, que van a destinar todo esto al consumo. La intención es que este consumo impulse otra vez la producción y transforme este círculo vicioso que hoy tenemos en la economía en un círculo virtuoso que al final del camino termine en crecimiento. Esta es la intención. En el medio hay que ver cómo funcionan algunas cosas para que esto tenga éxito o no, que podemos abordar después. Bien, el plan entonces de los 100.000 millones de pesos. Estamos dando aquí algunos datos. Prioridad del gobierno que comienza el próximo martes, la lucha contra el hambre. Esta es la prioridad, lo ha dicho en más de una oportunidad el presidente electo Alberto Fernández. Vamos a hablar con nuestros invitados. Voy por acá, el doctor Gregorio de Albón, gracias por venir. Cecilia Merchán, ¿cómo va, diputada? Hola, gracias por venir, muy amable. Diputada del Parla Sur, agrego eso. Leo Anzalone, que nos va a hablar de economía en un ratito. Y el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro. Gracias a todos. Bueno, empiezo por acá porque estamos hablando de economía. El hambre, los 100.000 millones de pesos como plan, ¿cómo se ve esto? No, me parece, hoy leí lo de los 100.000 millones de dólares. No sé si pesos, perdón, no sé si lo dijo Alberto o es un trascendido, pero me parece muy interesante.
esta expansión monetaria que nosotros decimos los economistas, que es básicamente lo que le veníamos diciendo a este gobierno que había que haber hecho hace un rato largo. Sí. Me parece que, como decía recién Agustín, es el comienzo para empezar a poner en marcha la economía. Y lo segundo que quiero decir que es muy importante es, o lo más importante, el plan de Argentina contra el hambre. Es inmoral que Argentina tenga casi el 10% de la población urbana con hambre. A eso creo que hay que agregar una cosita en la cual estamos trabajando, que es cómo hacer que aquella gente que sale de esa situación no vuelva, y creo que hay que empezar a mirar lo que se conoce como educación e inclusión financiera, ¿no? Algunos hábitos para toda la población, para que una vez que se sale de eso, que es el cortísimo plazo, no volver a esa situación. Diputado Carro. Coincido. Hace falta para poner en marcha la economía un shock redistributivo. Los jubilados están en una situación muy delicada, las familias no pueden poner un plato de comida sobre la mesa. O sea que es lo primero que hay que atender, y al mismo tiempo eso va a poner en marcha la economía y esperamos que genere nuevos puestos de trabajo. El presidente electo dijo además que, por supuesto, porque el presidente Macri le está dejando algunos consejos, o eso lo vamos a conocer todos juntos el próximo domingo, estos spots que graba el presidente de la Nación, donde dijo que no es bueno hablar mucho, ¿no? Entonces Alberto Fernández, el presidente electo, le respondió que más allá de que se hable poco mucho, la diferencia entre uno y otro es que uno miente y el otro dice la verdad. Se ríe Cecilia. ¿Cómo no me voy a reír, Rosario? Si en realidad creo que de lo que estamos hablando es no solamente de qué se dice, sino de qué se hace y de qué proyecto de país vamos a trazar, ¿no? Me parece que lo más importante y lo que está en discusión es el proyecto de país. Nosotros tenemos todo apostado a que efectivamente tengamos, bueno, como decían hace un rato, o sea, que podamos avanzar en contra del hambre. Todo lo contrario de lo que hizo este gobierno, que empezó además, todo el tiempo parece que hay que estar recordando todo lo que dijo que iba a hacer, pobreza cero, ¿no? Cuando él inició todas estas cuestiones, que claramente no es compatible con la idea de gobierno que Macri llevó adelante. Doctor. No, hay una frase que dice que vos podés decir miles de palabras, podés escribir millones de libros, podés hablar en televisión, en radio, podés tener los medios, palabras, palabras, palabras escritas, pero lo que definen a un hombre son los hechos, no las palabras. Y a Macri lo definieron los hechos. Macri es un fracasado como presidente, un mentiroso, porque entró a la presidencia mintiéndole a la población, por eso perdió Daniel Scioli por 1,5 puntos, porque decía que iba a quitar las ganancias a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, y creo que hoy Excursionistas, que es un club que me encanta a mí. Pobre excursionista. De barrio. No, yo creo que le ganaría al Messi de las finanzas seguramente. Me parece que Macri entró mintiendo, y vos decías al principio del programa que Macri se va a ir diciendo que deja un país con una posibilidad de crecimiento. Sí, con las bases para el crecimiento. ¿De qué manera se puede ir un mentiroso? Mañana hay cadena nacional sobre eso. Claro, pero ¿de qué manera se puede ir un mentiroso si no es mintiendo? Tuvimos un gobierno de mentira. Tuvimos algo que fue, más allá del fracaso político y más allá de las cuestiones que tengan que ver con situaciones que hacen a mí la gente que habla siempre bien o que no tiene ningún problema, sospecho, ¿no? Viste que a veces, no, todo bien, siempre está todo bien. Lamento que se haya ido Lipovetsky, pero en realidad... ¿Por qué? Y porque para él está todo bien, pero ¿sabes qué? Él votó la precarización, él votó el tema de los jubilados, él destruyó también parte del país, fue parte de la destrucción del país. Entonces cuando son todo bien, no, pero no sé, viste, hay que decir las cosas de frente, fue parte del gobierno que destruyó la Argentina. Entonces ahora que sean los simpáticos, a mí no me gusta. Y lo que creo es que Macri está dejando un país donde vamos a tener que hacer todos un scrum y vamos a tener que empujar para adelante porque nos destruyó, no solo económicamente, sino que ha destruido instituciones como la justicia, ha destruido todo tipo de capacidad. Enseguida vamos a hablar de la justicia. Claro, todo tipo de capacidad de las personas en tener esperanza. Se ha curtido de las finanzas para que la gente que tenga dinero, mucha plata, pueda llegar a meterse en el ELIX, hacer plata, cambiarlo a dólares, pasarlo, fugarlo.
que los tenemos que juzgar por todo esto que hicieron, y mucho más por los 57.000 millones de dólares que se fugaron. Hay que juzgarlos. Hay que juzgarlos, pero con el Estado de Derecho, sin ponerles casco, sin ponerles, obviamente, el trajecito que le ponía la Bullrich. Sin perseguir a nadie, sin inventar causas. Sin leerle los derechos en pijama y descalzo en su casa con la televisión. Y de última, como dice Cristina, si a vos te acusan públicamente en cadena nacional y te hacen todo lo que le hicieron a ella, por ejemplo, cuando vas a tener tu acto de defensa, tenés el derecho, si sos parte de la justicia, de permitir que alguien pueda decir públicamente lo que realmente derrumbó todas las 4 acusaciones fiscales y lo que enseñó a toda nuestra sociedad y a la democracia de lo que es un lawfare y de lo que habló, que fue más en defensa de la patria que en defensa propia de Cristina, ¿no? No, que creo que en esa línea, esto de ser simpáticos o no ser simpáticos, creo que Cristina no hace falta que sea simpática para decir la cantidad de cosas con la claridad que las dijo en su defensa, ¿no? Que marcó claramente las pautas de lo que aparte significa no se hacen cargo, Rosario, no se hacen cargo. Acá vienen, se sientan y hablan como si, bueno, vamos a ver, qué sé yo, cómo empieza el gobierno que viene, seremos oposición. Destruyeron el país. Claro, y hay palabras lo destruyeron. necesarias. Entonces, si lo destruyeron, y háganse cargo. ¿De qué va a hablar Macri? ¿Nos va a mentir otra vez a todos? Bueno, hay un porcentaje, no es el 40, debe ser el 22 que tiene. Los otros que no... El odio, ya se van a dar cuenta. Que no va a haber revancha, que no va a haber Ministerio de la Venganza, que va a haber seguramente más producción, que va a haber plata en la calle. Vas a ver que ese 40 se va a convertir en un 20, van a ir mermando. A ver, Lucía. Sí, Macri cuando critica la fuga de estos diputados del PRO, él habla de una traición a los valores de su partido. ¿Por qué les parece que hay tanta gente que todavía cree que la honestidad es un valor de Cambiemos? La honestidad, bueno, así lo dicen desde el gobierno, uno de estos valores que tiene el PRO y que de repente se ponen en discusión, pero hay un buen porcentaje de la población que le adjudica eso a Cambiemos. Diputado Carro. Porque han tenido los voy acá un segundo, ya voy, sobre la pregunta. Yo creo que son dos proyectos muy diferentes. El proyecto de Cambiemos es un proyecto de ajuste, es un proyecto para unas pocas grandes corporaciones, para los amigos del presidente. El proyecto que encarnan Alberto y Cristina es un proyecto de trabajo, de producción, que piensa en las necesidades de los que menos tienen, los jubilados, los docentes, en la salud. Yo creo que en eso está muy claro. Son dos cosas muy diferentes y hay que vincular hechos y palabras. Me parece que las palabras le dan sentido a los hechos, pero las palabras quedan vacías si no se las sostiene con esos hechos. Yo creo que Alberto va a ir por un rumbo absolutamente diferente al que ha sostenido Macri estos tiempos. Claro, y Lucía planteaba qué pasa con esta cuestión de los valores, porque hay un 40% que en definitiva sigue sosteniendo que los valores de la honestidad están de ese lado, digamos, del sector político. Yo creo que, Rosario, esa es la palabra central en esta discusión política, valores. Es lo que nos diferencia, básicamente. Más allá de lo que se diga en los medios y qué sé yo, digo, nosotros lo que estamos proponiendo es una sociedad que apunte a la solidaridad con el que tenemos al lado. Ellos son el sálvese quien pueda. Entonces me parece que ahí radica la verdadera diferencia. Insisto, nosotros lo que queremos es que el que está al lado, nuestro vecino, esté mejor de lo que está ahora y vamos a trabajar en pos de eso. Eso es el mensaje colectivo que cuenta Alberto cada vez que habla. Ellos es el sálvese quien pueda, que es histórico de esta ideología liberal, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. Es una cuestión pura y exclusivamente de valores. Cecilia, perdón, ibas a hablar. No, es que me parece que además esto que hablábamos del sistema judicial ha estado siempre muy de la mano de una corporación mediática, lo tenemos que siempre volver a decir, porque se habla de la corrupción en el Estado y no se habla de que se enriquecieron en el gobierno de Macri, es el sálvese quien pueda en general. Entonces los valores terminan siendo un relato. Es un relato, porque pero además, hay un relato que sí penetra en un sector de la sociedad. Por supuesto, pero me parece que es importante que todo el tiempo estemos revisando y diciendo, es una batalla que tenemos que dar todo el tiempo, porque él está muy preocupado por sus diputados y no está preocupado por quién fue su candidato a vicepresidente. Él está preocupado por la corrupción. Pasa en nuestro país y pasa en todos los países. Se preocupan por la corrupción los más corruptos que hay, que se han enriquecido con los contratos en el Estado, que sacan dinero, digamos, de nuestros propios recursos. Entonces me parece que eso es lo que nosotros tenemos que revisar, tenemos que decir constantemente, porque pareciera que el mal está de un solo lado o de un lado, cuando en realidad
son ellos producto del propio modelo, de la propia forma y lógica que tienen para gobernar y enriquecerse. El presidente de la Nación sigue grabando spots. Insisto que el domingo 8 a las 20 se van a ver todos juntos, eso es por lo menos lo que espera el presidente. Y acaba de grabar ¿verdad? ¿Me decís que termina? Acaba de subirlo a las redes, a ver. Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarla. Se refería a su padre y dice que en los últimos tiempos le pedía que lo mate, que termine con su vida. Duro, ya lo había dicho en una entrevista, si mal no recuerdo, el presidente. Es un mentiroso. ¿Cómo mentiroso? Está hablando del padre. Es un mentiroso. Es un mentiroso que ahora quiere dar lástima. Es un mentiroso que cree que se va a salir con la suya, que cree que esto de haber hecho lo que hizo no. Pero especula no le va a costar. con ¿Cómo no va a especular? ¿La historia de su padre? Pero si cuando murió el padre lo primero que dijo es que era parte de la corrupción kirchnerista, el papá. ¿Cómo no va a especular con el padre? Y el padre siempre dijo que era un inútil, el hijo. Por favor, Rosario, es un mentiroso. No tiene derecho ni siquiera a hablar así del padre que está fallecido. No, es un mentiroso, ni siquiera la familia. Yo no lo puedo creer, pero más allá de eso, bueno, ya está. Que diga lo que quiera decir, el martes se cambia el gobierno, el martes comienza la esperanza y espero que Alberto esté a la altura de las circunstancias y que honre el cargo que realmente le dio el pueblo. A ver, me están pidiendo acá si podemos ponerlo de nuevo porque fue tan cortito eso que quizás no se escuchó. A ver, lo escuchamos de nuevo al presidente de la Nación. Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarla. Sí, en vez de matar al padre, mató un montón de gente que dejó en la indigencia, mató un montón de gente que dejó sin trabajo, mató a un montón de gente que dejó en la pobreza, mató a un montón de gente que dejó en el hambre y dijo que lo juzguen a él, que lo juzguen por la pobreza y si lo tenemos que juzgar por la pobreza, la máxima pena que existe en la Argentina es la reclusión perpetua. Por suerte no lo dijo y nadie va a juzgarlo, ya lo juzgó el pueblo en las urnas, pero me parece que es un hipócrita, un cínico, y vamos a terminar escuchando palabras de un hipócrita y de un cínico diciendo que está dejando un buen país. Es un mentiroso además. Vamos a tener que hacer una fuerza enorme y un sacrificio enorme en la gestión de Alberto y de Cristina para volver a levantar este país que lo deja arruinado. Sí, creo que además es de una alta irresponsabilidad política que un presidente que va saliendo intente victimizarse, intente utilizar estos elementos que van a lo sensible de las personas, a la cuestión cuando humana, ¿no? En realidad de lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿no? Y cuando la pregunta que uno puede hacerse es por qué el presidente intenta victimizarse o ir a la sensibilidad del ciudadano argentino. Creo que centralmente es un cínico. Es un cínico. Macri es un porque cínico. No tiene que decir, no tiene Macri otra no cosa quiere que a nadie, hacer. Macri no quiere a nadie, es un cínico. Si le servís, te usa y después te desecha. Es un cínico. No nos dimos cuenta durante todos estos 4 años que no tuvo sensibilidad para con la gente que menos tenía. No le importó nada. No le importó nada. Ni en lo institucional le importó poner jueces por decreto. Ni los desaparecidos le importaron cuando por el 2x1 quiso hacer. Es un cínico, un mentiroso, un tipo que dijo que venía a hacer, digamos, de un país transparente, a cerrar la grieta, a estar bien. Y los que odiaron y los que se vengaron, los que tuvieron el Ministerio de la Venganza y pusieron gente presa ilegalmente, son ellos. Nosotros no somos. Nosotros lo único que hicimos es verdad, memoria, verdad y justicia. Y esto, ¿sabes el miedo que tienen de memoria, verdad y justicia? Mucho más miedo tienen a eso, que saben que lo vamos a cumplir, creo que a la venganza. No tienen otra cosa más que apelar a elementos que no tienen nada que ver con la realidad de las personas y que sensibilizar a la sociedad con lo que le pasa a un presidente cuando en realidad lo que debe sensibilizar a la sociedad es lo que pasa con la sociedad. Me parece que es muy claro que están utilizando elementos
que no tienen nada que ver No con reconoció, Lucía. Latinoamérica no Ya voy, reconoció nada. Perdón. ya voy, doctor, ya voy, doctor. Te agarraba. Ya voy, doctor. Sí, ya voy. pensaba que en la política la figura, la metáfora de matar al padre es muy frecuente, la escuchamos un montón, y justamente lo que está pasando adentro de Cambiemos, que se está yendo del gobierno, es una sangría y una discusión del rol del propio Macri. Muchos lo quieren reemplazar, se habla de un Larreta fortalecido y un Macri aparte. ¿Cómo piensan que va a ser esta oposición? Si va a ser una oposición muy dura al gobierno de Alberto, encabezada por Macri, o finalmente va a haber otra figura que encabece Cambiemos. A ver, diputado, ¿no? ¿Se victimiza, entre otras cosas, porque quiere seguir manejando el poder o no? Se victimiza y cambia el eje. Y no muestra más que las operaciones de comunicación del presidente. Ese primerísimo primer plano con una toma lateral, como si estuviera filmado con un celular, que se mete en una conversación que parece privada, con un guión perfectamente armado. Lo único que hace es correr el eje en vez de discutir los problemas que está dejando la Argentina. Sí, Leo. A ver, yo lo escribí hace poquito. Me parece que Macri a la cabeza y gran parte del gobierno están transitando, ¿se acordarán ustedes? El Menem lo hizo. Sí. ¿No? Como para tratar de defender algo de su gestión. Me parece que esto que hacen, ellos deben tenerlo medido. ¿Te acordás que Marcos Peña hace esas cosas? De que en algún sector de la sociedad... Esto está... A ver, perdón, pero Lu, ¿vos sabés cómo están armados esos spots? Claro, porque Macri quiere apelar a la emoción con todo esto. Esto es una saga que se llama Momentos, que va a ser presentada, como vos decías, el domingo. Y ¿Pero quién está detrás de Momentos? Bueno, Marcos, por supuesto, Marcos Peña. Marcos Peña. Bueno. Sí, básicamente es lo que decían recién, es busca endurecer su núcleo duro para mantenerse de acá lo que viene. Lo que pasa que me da la sensación de que política, muy poco o nada, ¿no? Y de esta situación terrible que estamos viendo todos los argentinos, se sale únicamente con más política. La verdad que le veo poco Vivió de sentido. vacaciones. ¿Cómo? Vivió de vacaciones durante el gobierno. Su gobierno vivió de vacaciones. Ahora nos preguntamos a la pregunta de la colega. De Lucía, sí. Sí, Lucía, como mi hija te llamas. Como la mía también. Ah, mirá, cuántas Lucías. Hacemos la película de qué signos son. Quiere decir luz. ¿Quién más es de Sagitario? Quiere decir luz. Bueno, vamos. Así que sos Ya ahora luz. hacemos llorar a la gente. Y la tuya también, No, luz. emocionemos al público. Sí, vamos a nos encontramos muchas con Lucías muchas Lucías. juntas. ¿Cómo era la Tana? No me acuerdo. Para iluminar. Ahora no sé lo que estaba diciendo, nos fuimos al carajo. Y ¿no? claro, porque estás hablando de Lucía, pero de los nombres de los hijos. No, algo muy importante. De matar al padre. No, eso ya pasaba. Yo lo que decía es que... Tana Ferro. La Tana Fer. Ah, de vacaciones. Ahí está, Tana. ¿Quién más? Ahí está, las vacaciones. Ahí las está, vacaciones. no me acordaba el nombre. Si este Macri, que fue el domador de las reposeras, como le dicen algunos, estuvo de vacaciones más de 150 días en 2 años, en la oposición, que vos hacías la pregunta, ahí va Lucía, en la oposición, ¿vos te pensás que va a hacer algo? ¿Va a viajar por el mundo en la medida en que pueda salir del país? ¿Va a tratar de tomarse vacaciones? Está adelantando una decisión. No, judicial. en la medida que pueda. En la medida que pueda, no, pero por ahí... ¿Por qué no va a poder? Y por ahí no le fue tan bien económicamente al también. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo? Y no sé. Porque a mí me hablan por acá, entonces a veces es complicado pero seguir las dos conversaciones a la Puede ser, vez. yo digo, ¿a él le fue bien económicamente? Sí, los problemas económicos que yo sepa, el presidente creo que no no tiene. tiene ningún problema. ¿Habrá sido algún testaferro de él el No que, tuvo el ni que se tendrá. metió con los 57.000 millones para fugar? No sé. No, ¿Usted tiene información, ¿tendrá? doctor? Yo tengo información, pero yo no digo nada. Hago una pregunta retórica. ¿Tendrá dinero como para poder pasear por el mundo, ir a pasear? Supongo que sí. Pero tiene que tener un juez que le permita salir del país. Pero usted está adelantando que va a haber una causa y un juez ya que tiene. quizás... No, causas hay muchas. Tiene un montón. Pero que en esas causas puede haber un juez que le diga, mire, usted no puede salir del país. Y en algún momento se lo van a tener que decir, porque me parece que está buscando lugares para ir a vivir. A mí me encantaría que se quede a vivir en la Argentina y que haga una oposición realmente seria. Lo que pasa es que Macri no está no estuvo para presidente, digo lástima. No solamente lástima, sino que además nos arruinó. Imagino que si está de oposición, que es lo que a mí me gustaría, porque si está de oposición un hombre tan incapaz, inepto como es Macri, seguramente vamos a tener una oposición que permita de alguna manera que los proyectos de ley del gobierno se puedan llegar a dar. Alcanzó el 40% de los votos, más allá que sean o no todos Sí. de él. Sí, A mí alcanzó, me parece- pero el otro 20 es odio a Cristina. Bueno, pero a mí Nada me parece más, que es importante, más ya que, van a ver. más que centrar tanto en la figura de Macri,
a partir de la semana que viene es centrar bastante en el gobierno que viene, en claro. nuestro gobierno, sin lugar a dudas. En lo que vamos a generar, en lo que vamos a hacer, que me parece que tenemos un camino difícil, muy difícil, pero muy esperanzado también. Y con mucho interés real de sacar esto en otra dirección, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante. Vamos con el tema justicia y lo que nos adelantó Néstor Espósito. ¿Te acordás, Rosario, que aquí, sentado en esa misma silla, el juez de Avellaneda, hoy suspendido y camino a juicio político, Luis Carsoglio, nos contó cómo dos agentes, dos jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, habían ido a visitarlo para sugerirle la detención de Hugo y Pablo Moyano? Sí. Esos dos agentes diciendo que era un mensaje del presidente de la Nación. Exactamente. Momentito. Esos dos agentes se llaman Juan de Stefano y Fernando Di Pasquale. Los dos estuvieron reunidos con Carsoglio el 31 de agosto de 2018. ¿Por qué lo afirmamos? Porque ellos lo reconocieron ante el juez federal, ante la justicia federal, y porque también Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, 1 y 2 de la AFI, lo reconocieron ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Hubo una denuncia. ¿Qué tienen que hacer dos agentes de la AFI yendo a preguntarle a un juez si lo va a meter preso a los Moyano o, según la versión de Carsoglio, a sugerirle que los metiera presos? ¿Qué tiene que hacer? No, versión de Carsoglio, vamos a aclarar esto. Néstor Carsoglio dio una conferencia de prensa para denunciar esto. Recibió amenazas. Exactamente. ¿Cómo hacer la prisión? ¿Se lo llevaron? Llevaron escrito, además. Llevaron el escrito. Y ese documento está en otro tribunal. Ese borrador que le llevaron está presentado en otro tribunal y no fue incorporado a esta causa. ¿Por qué digo que hay una causa? Te di 4 nombres. Di Pasquale, Stefano, Arribas y Magdalani. Los 4 fueron sobreseídos por todos los delitos que le habían imputado. Pero Magdalani y Arribas estaban denunciados. Ni siquiera estaban denunciados, pero igual se llevaron un ¿están sobreseídos sin estar? No entiendo, yo me confundo tanto. ¿Sabes? ¿Yo puedo explicártelo por qué? Por favor. ¿Sabes por qué hacen esto? Porque la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri no se dedicó a lo que realmente hay que dedicarse en inteligencia, que es seguridad exterior y seguridad interior. Y contrainteligencia, que es el que cuida. ¿Pero al por que qué te van a sobreseer de una denuncia que no tenés? Es que se dedicaron a apretar jueces, se dedicaron a hacer este trabajo. Si no espera que quiero seguir con esto porque quiero entender cuál es el argumento del juez, Néstor. El fallo dice que la reunión no se encuentra controvertida y que fue reconocida por todas las partes, y Carsoglio y los dos agentes de inteligencia. Pero dice el juez, lisa y llanamente, de la existencia de la reunión no se puede concluir que se hubiera ejercido o intentado ejercer presión sobre Carsoglio. Es decir, la reunión estuvo, pero no está probado que lo hubieran apretado para que pusiera preso a los Moyano. Y dice además, la conducta realizada por los agentes de la AFI, escucha esto porque es la naturalización y el blanqueo de la intromisión de los servicios de inteligencia en la justicia federal. Dice el fallo, las conductas realizadas por los agentes de la AFI se encontraban dentro del ámbito de sus funciones y competencias. ¿Cómo? No actuaron de un modo prohibido por la ley. Es decir, que dos agentes de inteligencia vayan a decirle, vamos a suponer que fueron a preguntarle si lo va a poner preso Moyano, que dos agentes de inteligencia se interesen por una causa en la que no son parte y que son dos agentes de inteligencia del Estado, para la justicia federal argentina no solo no es delito, sino que además hicieron algo que les está permitido. Este fallo blanquea y naturaliza la presencia de los servicios de inteligencia en la justicia federal. Habrá dicho el juez, lo que no está prohibido, no hay ningún lugar donde dice que los servicios de inteligencia no pueden ir a visitar a un juez a sugerirle algo. Lo que no está prohibido pasa todo el tiempo. Está permitido. Sí, ¿no? De hecho pasa todo el tiempo. En Comodoro Pi creo que es moneda corriente. Fue durante el gobierno de Macri la mesa judicial, que dijo Cristina en su indagatoria, y yo no puedo creer que todavía estemos imaginando que este sobreseimiento naturalice la posibilidad de que te aprieten como juez. Si pero no lo está haciendo. Es que lo hicieron. Lo está haciendo. De hecho, hay un gran abogado que apeló. Pero más allá de esa apelación, que veremos a dónde cae y cómo la manejan, ojalá lo que dice Alberto Fernández se cumpla. Alberto quiere algo muy piola. Que se acaben los operadores, se lo dijo a Hugo Alconadamón. Así es. Que se acaben los operadores mediáticos, políticos y judiciales. Estamos hablando de los Angelici, estamos hablando de los operadores mediáticos, para no dar nombres, mediáticos.
Estamos hablando de operadores de la AFI, podemos hablar obviamente de arriba de Magdalani y de todos estos espías. Y no nos olvidemos que en Dolores hay una causa muy importante en referencia a un sistema paraestatal que realmente armaba causas en contra de personas hasta meterlas presas. Por eso creo que naturalizar con este sobreseimiento lo que sucedió con el juez Carzoglio es muy peligroso para la democracia. Sí. Ojalá realmente esa apelación que está, y yo sé que está puesta, realmente haga pensar y meditar para que de una vez por todas la justicia haga justicia. Sí, quizás lo que asombra, más allá de las apelaciones, digo, lo que asombra es que el juez argumente. Naturalizado, que estaba bien. Por eso digo, me parece que inteligencia es que haga inteligencia. En todo caso, el juez podría decir, yo no puedo probar si esas dos personas fueron a decirle esto concretamente al magistrado. Lo que no se puede naturalizar es que los servicios de inteligencia vayan a llevar un mensaje. No, aparte, no somos tarados. ¿A qué va la AFI, parte de la AFI, a ver a un juez? ¿A saludarlo, a llevarle media luna? No creo, pero parte de esto es lo que muestra la oscuridad para eso está la sana crítica, ¿no? del partido judicial también, ¿no? Del espacio de la justicia. Lo difícil que es también, como decías vos, a veces es difícil entender cómo se resuelve todas estas cuestiones, ¿no? Y me parece que es... echando a los jueces, destituyendo a los jueces que realmente han cometido mal desempeño. Por supuesto. Por el Consejo de la Magistratura. Hay que destituirlos a todos. Y además, claro, y además que toda la sociedad pueda ver, que pueda haber alguna luz dentro de lo que es la justicia. ¿Vos te pensás que este fallo que está leyendo en tu programa mi amigo Néstor Espósito, que me conoce hace 30 años. No hay ningún hijo, Néstor, ¿no? No. Ah, perfecto. Néstor no tengo ningún hijo, pero Néstor era Kirchner. No, digamos, estamos bueno, también era luz. Bueno, pero volviendo al tema, ¿vos te pensás que este fallo, que le damos tanta importancia a tu programa, lo están leyendo en otros canales? ¿Vos te pensás que le dan la importancia que tiene, que es una importancia trascendental? Bueno, que acá te contamos que hay otra historia, por eso. Ya voy con otros invitados, Doc, ya vengo. Bueno, ahí estamos. En relación creo que hay que poner los ojos sobre los medios públicos, porque justamente aquellos que tienen la obligación de informarnos y hacer que la sociedad conozca todos estos hechos, no ha ocurrido. Un despropósito en Telan, reventaron Radio Nacional, suspendieron los noticieros los fines de semana. Me parece que ahí hay mucho que reconstruir para que la ciudadanía tenga información de calidad y pueda opinar y moverse frente a todos estos hechos, ¿no? Sí, a ver, yo el mundo judicial no soy un especialista ni mucho menos. Pero como ciudadano, vos escuchás estas cosas que pasan. Como ciudadano es asqueroso, como ciudadano es básicamente asqueroso. Yo lo que no quisiera es que a veces nos dejemos distraer por algunas cosas y lo claro es que al contrario de lo que nos está diciendo Mauricio Macri, lo que nos va a decir en estos días, en este Macri en el Menem lo hizo, la economía argentina la deja muy complicada, casi el 40% de pobreza, una inflación cercana al 55%, el 10% de la población urbana con hambre. Entonces no quiero que nos distraigamos de eso y recordemos a Mauricio Macri como se lo merece, como probablemente, o casi sin duda, el peor presidente de la vuelta a la democracia, que deja estos datos que son incontrastables, ¿no? Me parece que... Entonces no me gustaría que algunas cosas nos hagan olvidar de que esto también es Macri, ¿no? Un desastre a nivel económico que deja, creo que sintetiza perfectamente el 40% de argentinos en la pobreza. Agustín, esbozamos que se viene a partir del 10 de diciembre. En definitiva, estamos en el final de este gobierno, en el inicio de uno nuevo que tiene un proyecto absolutamente distinto. Combatir el hambre, ayudar a jubilados, a trabajadores, que la economía se ponga de pie, dice el presidente electo Alberto Fernández. Claro, y además que se ponga de pie impulsando el consumo, que es a contramano de lo que proponía este gobierno. Acuérdate que este gobierno hablaba de aquel famoso segundo semestre, de las inversiones, y lo que vino transitando en el último tiempo, la lógica era de una política de ajuste en connivencia con el Fondo Monetario Internacional que decía que si llevábamos adelante ese ajuste, al final del camino iban a llegar inversiones y la economía iba a crecer. Ahora se dice no, lo que hay que hacer es poner plata en el bolsillo de la gente, por eso este plan de los 100.000 millones de pesos e impulsar el consumo. Ahora, un poco lo dejo como pregunta, estos 100.000 millones de pesos que van a implicar también emisión monetaria, ¿van a generar crecimiento necesariamente o hay un riesgo de que esto al final del camino genere más inflación? ¿Cuál es la lectura? A ver, Leo. No, me parece que están las condiciones dadas para que esto genere crecimiento, porque la capacidad, es un poco técnico, pero digo, la capacidad instalada deja mucho espacio para crecer. Me parece que si eso se reorienta al consumo, como decía Agustín, entendiendo que el consumo es el 70% de la economía nacional, eso va a generar crecimiento. Cuando hay crecimiento pensado de esta manera, el crecimiento genera empleo.
y el empleo es la única manera para que los argentinos salgan de la pobreza. Me parece que los primeros 6 meses lo que va a ser clave es el manejo de las expectativas. Y eso es lo que a mí me da un poco de esperanza. Creo que Alberto Fernández tiene un gran diagnóstico de lo que sucede en la economía, que es el primer paso para salir de este berenjenal en el que nos deja Mauricio Macri. Diputado. Balancear economía y política. Me parece que lo que permitió el triunfo de Alberto y Cristina tuvo que ver con ese gran trabajo por la unidad. Ayer tuvimos la primera reunión del bloque, los 120 diputados, estuvo Alberto Fernández y quisiera destacar, terminó la reunión diciendo esto: voy a demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón y que con la democracia se come, se cura y se educa. Me parece que esa unidad transversal que necesitamos para sostener al gobierno es lo que hay que poner el ojo para que la economía pueda funcionar. Escuchamos a Sergio Massa, que va a presidir justamente la Cámara de Diputados. Hay un enorme deseo de quienes todavía destilan su bronca o su enojo por la derrota, de buscar diferencias para tratar de alguna manera de bajar la expectativa que muchos tienen sobre el gobierno que empieza. Yo sé que cada uno de nosotros aprendió de nuestros errores, de nuestras peleas, y que hoy es el momento de que todos pongamos el hombro para que Argentina salga adelante y que todos ayudemos a que a Alberto le vaya bien, porque el éxito de Alberto no es el éxito de un partido o de un presidente, es el éxito de la Argentina que tiene que salir de este fracaso. Bueno, clarito, dijo, hemos aprendido, ¿no es cierto?, de los errores, y el presidente electo dijo, no nos van a dividir más, como conceptos de las últimas horas. A mí me parece que es muy importante la idea de que no nos tienen que dividir, que es el momento de fortalecer la unidad en función de estos objetivos, y más teniendo en cuenta lo que está pasando en toda la región, que tiene que ver justamente donde, si nosotros queremos avanzar en un proyecto donde efectivamente ingrese dinero, donde efectivamente las personas podamos desarrollar el mercado interno, es un proyecto que requiere de una fortaleza política muy importante, porque de lo contrario los intereses foráneos, los intereses de las corporaciones... ¿Estuviste en Bolivia? Yo estuve en Bolivia 3 días con el Parlasur, encabezando la misión de la Comisión de Derechos Humanos. Muy difícil la situación en Bolivia. Muy difícil la situación en Bolivia, muy compleja, y que justamente me parece que tiene que ver sí, por eso preguntaba, con todas estas cuestiones, ¿no? Un gobierno que justamente logró avances económicos significativos para el conjunto de la sociedad, y que ante esa circunstancia pudimos ver cómo se dio un golpe de Estado a partir de una situación totalmente irrelevante, que es un comunicado de la OEA, que decía que había... Pero está más calma, digo, no hay muchas noticias en los últimos días de Bolivia. Porque ahora hay justamente hay una tarea por parte del MAS y por parte de todas las fuerzas que forman parte de la Asamblea Legislativa de avanzar en una agenda electoral que es muy importante como acuerdo, pero que también tiene que ir de la mano de algunos elementos que tengan que ver con el juicio y castigo, de lo que hablábamos antes. ¿Vendrán algunos líderes a la asunción de Alberto Fernández? Sí, seguramente. Yo creo que Lula, Evo Morales, deberían, ojalá hagan viajes largos. Me encantaría que algún líder que vive muy lejos venga. Me encantaría. Hay muchos que viven muy lejos aquí. Bueno, pero uno en especial, igual no le quiero decir ni el nombre porque no sé si no aparece un dron. Yo te quería decir la foto que pusiste al principio, que me encantó, la de la vicepresidenta saliente. Michetti y Cristina Fernández. Claro, con Cristina. Se las veía muy sonrientes a las dos. A las dos. Una reunión cordial. Que la sonrisa de Cristina obviamente está justificada, porque entiendo que es una sonrisa de alguien... Ahí está, mirá. Alguien que ha ganado las elecciones, alguien que ha Están sonrientes las dos, mirá. No volvían más, bueno, ha vuelto. Y además de volver, ha dicho que Alberto podría ser presidente, y Alberto después, uniendo al peronismo, fue presidente. Mirá, tiene que estar recontenta, se ríen las dos. Y creo que Michetti, ¿sabes por qué se ríe? ¿Por qué? Porque encontró la luz que venía buscando en el túnel. La tenía al lado. Está lleno de memes. La tenía al lado. Está lleno de memes con Ahí está la luz. Con las ahí frases está, encontró la luz. del túnel. ¿Te acordás la luz? No, vas a ver, estamos en el túnel. Estamos en un momento que no vemos la luz. Pero ya vamos a llegar. Y llegó, mirá, está sentada al lado de Cristina. Esa era la luz. Cristina es la luz. ¿Comparten todos que encontró la luz la vicepresidenta? Y la encontró, Estoy absolutamente de acuerdo. Es una linda metáfora a lo Lacunza, ¿no?
¿No? Porque a la Lacunza es un programa raro. Le encanta, bueno, qué sé yo, simpático, digo. Lacunza habla de barcos que se van a hundir, de cosas que van a pasar. Sí. Todo lo habla, en vez de económicamente, con metáforas. Bueno, también, Michetti hablaba del tubo. ¿A quién? Nunca le vimos Me tengo que ir, ya sé. Sí, nunca le vimos sonrisa a Michetti dirigiendo, ¿no? Presidiendo la Cámara. O sea, ¿No? Es muy llamativo. No. ¿Nunca se sonrió? ¿Cómo la votó? A mí no me ¿Cómo la pareció votó? nunca ¿Cómo la votó? Negativo. ¿Cómo la votó? Ahora hace imitaciones también. Ahora hace imitaciones. Ahora se hace la buena Michetti que se va, vamos. El doctor Albón también hace imitaciones. Bueno. Fueron todos unos cínicos. Está bien que se vayan. Está bien que se vayan. No, lo que nos tenemos que ir somos nosotros. Está bien que se vayan. Han sido porque muy el pueblo amables. lo decidió, además. Muchísimas